Hola, estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de piel a cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que todas sentimos, pero que casi nunca verbalizamos: el cansancio. Ese cansancio que no se quita durmiendo más, ese cansancio mental, emocional e invisible. Porque vivimos en una sociedad hiperproductiva, hiperconectada y sobre todo hiperexigente. Y muchas veces, especialmente las mujeres, hemos normalizado estar agotadas como si fuera una medalla. Así que para hablar de todo esto tenemos hoy a una invitada muy especial, a mí me hace especial ilusión, valga la redundancia, a Ana Morales. ¡Hola, Ana! Hola, Ana, encantada de estar contigo. La verdad que a mí también me hace muchísima ilusión. A mí mucho, porque, Ana acaba de... Bueno, primero la presento y luego os cuento. Porque Ana es periodista especializada en salud y bienestar, es directora de belleza de Vogue, España, y autora del libro, que es lo que os quería decir, acaba de lanzar un libro titulado Estado Civil Cansada, que es una obra que reflexiona sobre por qué estamos tan cansadas y cómo podemos empezar a vivir de otra manera. Ella es muy humilde y me ha dicho, no, con que digas que soy periodista y directora de belleza de Vogue España, me basta, cuando le he preguntado cómo quería que la presentara. Pero, por si acaso, para que tengáis un poquito más de contexto, yo os voy a leer también la presentación que pone en su libro. Porque ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en temas de bienestar, salud mental, nutrición y fitness. Comenzó su carrera profesional, esto no lo sabía yo, Ana, en el diario La Razón, sí, para seguir en diferentes proyectos digitales del grupo Condé Nast, siempre vinculada al terreno de la belleza y el autocuidado, y actualmente, no sé exactamente desde cuándo, ahora nos dices desde cuándo, pero es directora de belleza de Vogue, que a mí esto me hizo especial ilusión, e imparte clases en el Vogue College of Fashion. Esto suena de maravilla. Además, está muy comprometida con la divulgación, doy fe, porque la conozco de todas las cosas que hemos hecho juntas, con el bienestar de las mujeres desde todas sus perspectivas, desde hace más de 20 años. Y su libro, Estado Civil Cansada, es su primer proyecto editorial. Pone aquí en donde te presentan en el libro, pero a mí esto de primer proyecto editorial no me gustó nada, porque tú llevas haciendo proyectos editoriales, es decir, yo he leído tantas cosas de Ana que yo creo que tú has escrito un montón de libros, lo que pasa que en pequeños fascículos, ¿no? Es verdad. Lo del primer proyecto editorial se refiere al libro, pero es verdad que con tantos años escribiendo de bienestar podríamos haber escrito unos cuantos si los hubiéramos agrupado. Tienes ya una auténtica enciclopedia. Pues muchísimas nada, gracias por la presentación, Ana, que me ha encantado, y por invitarme a vuestro podcast, que me hace muchísima ilusión. Es verdad, a nuestro podcast, ahora que has dicho nuestro, me acabo de dar cuenta que Rosa por temas familiares no ha podido estar, pero se lo he dicho a Ana, digo, mira, yo que me alegro, así estamos más en confianza, que a veces con tres voces no dejamos hablar al invitado y Ana se merece que la dejemos hablar como Dios manda. Así que bienvenida a De piel a cabeza sin la cabeza, aunque aquí la cabeza hoy la vas a poner tú, no está Rosa, pero la vas a poner tú. Y a mí, pues ya sabes, me hace mucha ilusión tenerte, porque yo creo que tu libro y todo lo que haces pues conecta mucho con el lema de este podcast, que es la salud física, la salud mental y también la piel. Así que yo, si te parece, comenzamos. Empiezo a acribillarte a preguntas. Claro que sí, Ana, cuando quieras. Pues mira, en el libro yo creo que hablas mucho, no queremos hacer spoiler en ningún momento, yo lo tengo aquí, lo voy a enseñar ya a cámara porque a lo mejor colgamos algún pequeño clip en redes y así lo podéis ver. En el libro, que lo tengo aquí en la mano, lo tengo completamente subrayado, entonces tengo muchas cositas, me iréis pasando, me iréis viendo que paso páginas, pero el libro parte de la idea de que el agotamiento no surge de la nada, sino de esa autoexigencia constante, ¿no? Entonces, hay una idea que atraviesa el libro y a mí me gusta especialmente, que es que cuando tú dices estado civil cansadas, no estás hablando tanto del tema físico, que también, sino más bien de esa parte, ¿no? De muchas veces desde el punto de vista como mujeres, aunque yo creo que este episodio está enfocado también a los hombres, igual que el libro, a ese agotamiento más estructural, ¿no? de nuestra sociedad. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaste, que eso me interesa mucho a mí, en qué momento decidiste escribir un libro sobre este cansancio estructural como sociedad y luego también enfocado más a las mujeres.
Claro, pues a ver, paradójicamente lo empecé a escribir cuando más cansada estaba, porque la verdad es que yo en los últimos años me noto un agotamiento tremendo, una fatiga crónica constante que no se soluciona con nada, que vuelvo de las vacaciones y esa frase de volver con las pilas cargadas no va para mí. En fin, como que estaba la verdad es que muy agotada cuando empecé a escribirlo, pero bueno, yo creo que era necesario hacerlo sobre todo porque yo creo que es una conversación que estaba muy entre nosotras, ¿no? Bueno, en general entre toda la sociedad, pero en el caso concreto de las mujeres como muy instaurada, ¿no? Esta sensación de vivir varias vidas a la vez, de tener una astenia primaveral constante, ¿no? De levantarte ya cansadas y me interesaba bastante indagar un poco en esas causas que nos llevan a este agotamiento y en buscar pequeñas soluciones. Y efectivamente, como dices, yo también creo que hay mucho de cansancio estructural y sistémico, ¿no? Al final nos hemos metido en esta rueda de hiperproductividad, de hiperconectividad, de autoexigencia, de exigencia social, laboral, que hace que el problema del cansancio sea un problema bastante grande y a mayor escala. Lo que pasa es que, bueno, yo me he centrado un poco en las cosas que están en nuestra mano e intentar cambiar en cierta medida, que no es nada fácil, por cierto. No, pero me gusta mucho porque el libro, entiendo que hay bastante experiencia personal en el libro y yo creo que casi que fue una terapia para ti, ¿no? Me gusta que dijeras que lo escribiste estando tan cansada porque, bueno, pues sí que, por ejemplo, yo qué sé, pues por citar otros periodistas como tú que han hecho algo similar, ¿no? Johan Hari con El valor de la atención, o ahora que estoy leyendo a Michael Epstein, creo, no, Epstein no, se apellida, Easter, que habla de la sociedad del confort y también es periodista. O sea, muchos de ellos lo que hacen es, pues, un poco buscar un problema que muchas veces a ellos les preocupa, intentar corregirlo a través de la investigación periodística, ¿no? Entonces, hablan con muchos especialistas de muchos campos para coger un poquito ideas de estos temas y es un poco lo que tú haces con el libro, ¿no? Que me ha gustado mucho, que vas partiendo de la base de, oye, esto me pasa a mí igual que un montón de mujeres, lo he detectado, es un problema estructural. ¿Con qué especialistas debo hablar para darte todo esto comprimido en un libro, ¿no? Pues desde especialistas del sueño hasta especialistas de mujeres en menopausia, bueno, especialistas pues como Magoya, Izaguirre, ¿no? Más en delegar, en un montón de cosas que vas citando a todas, hasta doctoras de la piel, lo cual está muy bien porque es como un camino por diferentes fases que no quiero pasar por todas para no hacer spoiler, porque yo quiero que la gente lea el libro, pero un poco cómo estructuraste esto, te tiraste de las entrevistas que ya tenías hechas, hiciste entrevistas a propósito para el libro, ¿cómo fue? Claro, bueno, pues al final yo creo que es un poco una continuación de todos los temas de bienestar que hacemos en Vogue, ¿no? Y al final, de hecho, sobre el cansancio y tal, también hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo hice todo desde cero, o sea, hice como estructuré un poco todos esos frentes que creo que tenía que abordar y tiré, por supuesto, de todos los expertos maravillosos con los que siempre hablo para mis temas y les hice un poco las preguntas basadas en el cansancio femenino muy concretas y, por supuesto, poner en valor que al final el libro, aunque hay muchísimo de relato personal, yo creo que lo verdaderamente importante del libro son todas las recomendaciones de los expertos con los que he hablado, ¿no? Pues como bien dices, expertos en hábitos, en sueño, en temas hormonales, fitness, alimentación, al final el gran valor yo creo que son ellos. Yo soy solo un poco ese hilo conductor que cuenta su experiencia y que intenta buscar soluciones. Y también reflejo bastante conversaciones de mi círculo, ¿no? De esas conversaciones que tengo de repente con mis amigas, con madres del colegio, en fin, un poco hay muchas conversaciones ahí reflejadas. De hecho, me ha pasado a amigas que ya me han dicho, oye, esta anécdota de tal página, ¿te refieres a lo que te conté yo? Porque es verdad que a mí me gusta siempre escuchar mucho, al final yo creo que los periodistas, nuestra gran virtud es esa, de escuchar y he escuchado mucho esas conversaciones y las he reflejado en el libro. Entonces, efectivamente, hay mucho de relato personal, pero también de relato de gente de mi entorno, ¿no? Sobre esta conversación que yo creo que ha empezado ha dejado de ser esa conversación un poco en petit comité y de pasillo para ser algo un poquito más grande. Sí, oye, dos cosas, dos comentarios a esto que decías. Lo primero es que ese ruido que habéis escuchado era una llamada de la doctora Rosa Molina, psiquiatra, intentando disculparse. Digo, Rosa, si te disculpas, que sea por WhatsApp, que estamos ya grabando. Y nada, y lo segundo es eso, que no te quites mérito porque, hombre, está bien tirar de expertos, etcétera, pero, el hilo conductor eres tú, pones tu experiencia personal, lo redactas en un lenguaje súper claro, súper sencillo, que ya os digo que es que desde que empiezas el libro te engancha,
además, como si estuvieras hablando con una amiga que te lo cuenta con un montón de ejemplos, con un montón de situaciones de la vida cotidiana que da gusto leer. O sea, que el mérito es completamente tuyo, también de los especialistas, y haber sabido elegirlos, pero no te quites mérito, no te quites mérito. Gracias, Ana. Entonces, aterrizando ya más un poquito el tema, ¿no? Mi hermana dice que el estrés y este agotamiento es una pandemia silenciosa y socialmente aceptada, y tú hablas mucho, al comenzar el libro, de esta sociedad del agotamiento y la cultura del yo puedo con todo, ¿no? Entonces hablas un poco de esta idealización de la excelencia, de cómo hemos normalizado la multitarea, la presión esa social un poco invisible que empuja especialmente a las mujeres a querer llegar a todo, ¿no? Y cómo el cansancio se ha convertido en una medalla social, ¿no? Entonces esto me gusta mucho porque tú hablas de que casi que hemos romantizado estar ocupadas, ¿no? O sea, como que el no me da la vida se ha convertido casi en algo bueno que decir, ay, perdona, es que no me da la vida, estoy súper ocupada, y parece que es algo hasta chico que te da, no sé, tú lo expresas muy bien, no me estoy expresando yo bien, pero cuéntanoslo tú porque me gusta el enfoque que tú le das. Sí, yo creo que durante muchos años, como al final se ha puesto tanto el valor en la productividad, ¿no? Y el valor personal tan ligado a lo que haces en el trabajo, pues al final yo creo que cuando tienes esa sensación de estar agotada, de estar súper ocupada, lo ves como una especie de recompensa, ¿no? Y cuando te metes en la cama con la sensación de haber hecho 1000 cosas, es que parece que eres muy feliz, pero en el fondo yo creo que esta conversación ya empieza un poco a deshacerse, ¿no? Porque hemos pasado un poco de comprar ese discurso de considerar el estar tan atareados como una especie de medalla y un síntoma de éxito, a empezar un poco a arrepentirnos, ¿no? De haber normalizado ese cansancio, y estamos un poco queriendo deshacer ese camino e intentar vivir más, ¿no? Porque al final no es todo trabajar, hacer, pero claro, cuando te metes en esa rueda de hiperproductividad, cuesta salirse, y cuando quieres bajar el ritmo sientes que parar es algo malo, y no, todo lo contrario, es muy necesario. Bueno, y vosotros los médicos lo sabéis mejor que yo, que al final pues eso, no hay salud sin descanso, efectivamente. Sí, lo que pasa es que es verdad que yo estoy como tú intentando parar, ¿no? Dándonos cuenta de que la productividad se ha convertido como una forma de medir el valor, también mucho que ver en las redes sociales aquí, luego hablaremos de ese tema, pero claro, eso, me da pena que me haya llegado un poco tarde, o sea, como que digo, ¿sabes? A esta edad me da pena que luego... O sea, veo a chicas jóvenes que están haciendo lo mismo. Es decir, ¿tú ves alguna diferencia con las nuevas generaciones? O porque yo veo que están también confundiendo el estar ocupados con vida plena, ¿o los ves un poquito mejor? Pues yo diría que los jóvenes, ¿no? Y esto se habla bastante, que está como muy estudiado en el ámbito laboral, que la generación Z tiene una relación diferente con el trabajo, en la que valoran muchísimo más un trabajo en el que les facilite el equilibrio personal, ¿no? La conciliación, como que ellos en ese sentido están poniendo el foco más en el bienestar, más de lo que lo pusimos nosotros. Y yo, de hecho, pues ahora cuando van a entrevistas de trabajo y tal, pues preguntan si hay posibilidad de teletrabajar, ¿no? Y yo creo que valoran mucho más si ese trabajo les va a aportar a nivel emocional algo, ¿no? Y entonces yo creo que eso sí que yo diría que entre la gente joven está cambiando bastante, pero obviamente luego también tienen el gran inconveniente de haber prácticamente crecido con redes sociales, nuevas tecnologías. Entonces, claro, eso también yo creo que es un gran enemigo del descanso, ¿no? Entonces, al final, por una parte, lo que avanzamos, ¿no? El tener una mentalidad mucho más sana con el trabajo, ¿no? De decir, pues, trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar, al mismo tiempo confronta un poco con esta hiperconectividad con la que vivimos, y que afecta especialmente a la gente joven, claro, porque son los que más expuestos están. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me acuerdo, esto que has dicho de la generación Z me chocó porque nosotros hemos mejorado un poquito esa visión de nuestra generación anterior, ¿no? De nuestras madres y abuelas, de, bueno, pues de tener un trabajo para toda la vida. Pero aún así, aunque sí que entendemos que se puede cambiar de trabajo, seguimos, o por lo menos yo seguía bastante aferrada a la idea de, bueno, pues un trabajo o como mucho dos, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo escribí mi libro, el editor de Planeta con el que yo estuve pues lidiando, era jovencísimo, y yo me acuerdo de una conversación con él en una de las presentaciones del libro, que le digo, oye, que hay que ver qué joven que eres, y ya editor de Planeta, como diciendo, qué barbaridad, enhorabuena, tal, y me dice, no quitándole importancia, pero como diciendo, como me quedan aquí 2 años. Era jovencísimo, yo creo que tendría 28, no llegaba a 30 seguro, como diciendo, no voy a estar aquí en Planeta toda la vida, como diciendo, yo me planteo que a lo largo de mi vida pues quiero tener varios trabajos. Entonces me dejó blanca, porque a lo mejor, ¿no? En nuestra generación es como, bueno, pues era alcanzar
un caché o crecer lo máximo posible en tu trabajo, en la empresa y como quedarte ahí tan tranquilo. Y él era como, no, yo ahora ya sé que y cambiar radicalmente de sector y un montón de cosas que nosotros no tenemos tan normalizadas. O sea, que sí que probablemente lleve razón en eso, en que sí que tienen otra visión del trabajo, pero que luego por las redes sociales también están hiperestimulados. Exacto. Lo que pasa es que yo sí que creo que ellos tienen una mayor educación emocional, ¿no? Y una mejor gestión de las emociones. Al final, la educación emocional yo creo que es algo que cuando nosotros éramos pequeños ni se hablaba ni en los colegios, ni en casa, ni nada, porque era algo un poco reservado al ámbito de la psicología, ¿no? Y yo creo que ahora es algo que está mucho más interiorizado en el discurso, que en los colegios se trabaja muchísimo más esa gestión de emociones y yo creo que hace que estas generaciones más jóvenes sepan manejar mejor las emociones, ponerles nombre, identificarlas, hablar de ellas en público, ¿no? Porque no tienen reparo en ponerle nombre a las emociones, en decir que van al psicólogo, que van a terapia, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que al final pues tengan una relación quizá más sana con el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que podemos aprender mucho de ellos, porque yo creo que esa gestión emocional la tienen muchísimo más integrada e interiorizada que nosotros. Justo. Oye, y claro, ya hemos hablado un poco para introducir el tema de que es verdad que en esta sociedad, por muchos factores que vamos a ir comentando, pues parece que el cansancio es estructural y una pandemia aceptada. Pero también el libro, claro, va muy enfocado a mujeres por algo, ¿no? Hablas mucho del cansancio femenino, de hecho pones el título en femenino y en el libro hablas de que el cansancio femenino tiene unos factores condicionantes de todo tipo, ¿no? Pues desde sociales, biológicos, hormonales, más allá de esa carga mental, de esa multitarea que hemos normalizado, ¿no? Y claro, ¿por qué? ¿Por qué este enfoque en lo femenino? ¿Por qué crees que las mujeres están especialmente agotadas? Y bueno, que nos cuentes por qué decidiste enfocarlo a mujeres. Claro, porque efectivamente yo creo, ya no sé si es que estamos más cansadas que ellos o no, pero sí que creo que nuestro cansancio es bastante peculiar y diferente, ¿no? Por lo que hablábamos de una cuestión puramente física, al final el tema hormonal nos condiciona muchísimo ya desde la adolescencia, luego llega la menopausia y también se incrementa muchísimo el porcentaje de casos de insomnio, o sea que al final yo creo que todo ese baile hormonal al que estamos un poco sometidas desde muy jovencitas, pues nos resta energía y afecta muchísimo a nuestro estado de ánimo y eso también, por tanto, afecta también a nuestros niveles de cansancio. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, yo creo que también en el tema psicológico, y esto también está demostrado con los expertos con los que he hablado, pues tenemos una mayor tendencia a los pensamientos rumiativos, ¿no? Como yo digo, yo soy una especie de centrifugadora mental desde que me levanto hasta que me acuesto. Soy incapaz de parar mi cabeza, estoy siempre pensando, y si hubiera dicho esto, y si hubiera dicho aquello, y si hubiera hecho esto, ¿no? Siempre estoy como cuestionándome, dándole vueltas y aunque yo tengo una personalidad tendente a ese overthinking, la realidad que constatan muchos estudios es que las mujeres tenemos una mayor respuesta rumiativa incluso desde la adolescencia, con lo cual pues eso también es un motivo más de cansancio. Luego el tema de la autoestima, que también flojea bastante. Al final tenemos como un contexto psicológico que no ayuda mucho a estar relajadas y a intentar descansar y luego el tema del contexto social, ¿no? Que al final yo creo que incorporarnos más tarde al mundo laboral y con ese mensaje de podéis hacerlo todo y ese nivel de intentar lograr la excelencia no solo en el ámbito laboral sino también en el personal, al final nos han rodeado muchos mensajes que han acabado agotándonos aún más. Entonces yo creo que es una amalgama de condicionamientos que hacen que este cansancio sea bastante particular en nuestro caso. Y luego lo que decías tú de la carga mental, ese esfuerzo cognitivo de estar todo el rato sosteniendo en la cabeza para que todo fluya en tu vida y en la vida de las personas que te rodean, ¿no? Pues al final es también muy femenino, ¿no? Porque muchas veces eso también hay estudios que confirman que hay una desigualdad de género en ese terreno. Que bueno, yo creo que también eso va mejorando y las generaciones más jóvenes también eso lo van modificando y ya se habla mucho más de esa carga mental y se reparten las tareas de una manera más equitativa, ¿no? Pero al final esa labor de sostener mentalmente para que todo salga adelante es muy nuestra. Y muchas veces pues acabas asumiendo en silencio cosas sin pedirlas y eso pues hace que te agotes también tremendamente. Sí, de todo eso vamos a ir hablando, pero antes de pasar aquí a pasar páginas, que tengo todo un montón de anotaciones que quiero comentar con Ana sin hacer spoilers, lo prometo, sí que me gustaría hablar de otro tema que hablas en el libro, antes ya de empezar un poco a hablar de soluciones y de temas más concretos.
o sea, pues cuando hablas del cansancio me gusta mucho que hablas de que todos los cansancios no son iguales, ¿no? Está el agotamiento físico que todos sabemos reconocer, te has metido una paliza en el gimnasio y llegas que casi que te quedas dormido por las esquinas, pero hay otros cansancios mucho más ¿no? silenciosos, como el mental, el emocional, el social, el creativo. Entonces, pues eso, que me gustaría que nos hablases un poquito de esto, que me gustó mucho. Sí, pues es verdad que hay una autora que se llama la doctora Dalton Smith, que tiene un libro que se llama Sacred Rest y que es un poco pues, la Biblia del descanso y del cansancio, y ella categoriza hasta 7 tipos diferentes de cansancio. Como decías tú, el creativo, el emocional, el social, o sea, ella habla de diferentes tipos, pero básicamente yo creo que esto se resume un poco en ese cansancio físico del que hablabas tú antes, que yo creo que tiene una solución casi más sencilla que el que está ligado al intelecto y a las emociones, ¿no? Que ese ya sí que cuesta mucho más controlarlo, porque al final, pues lo que hablábamos, tienes instaurados ciertas inercias y ciertos hábitos que te hacen estar agotada, pero luego cuesta mucho salir de esa rueda. Y al final pues pasa esto de que a lo mejor pues cuando, claro, evidentemente estás cansada, tomas malas decisiones frente a la mesa y comes peor, luego también se te ocurren menos ideas, eres poco creativa. Luego muchas veces cuando estás tan cansada te vendría a lo mejor muy bien socializar, pero es que no tienes energía para mantener una conversación con alguien. Entonces al final yo creo que uno va contagiando al otro y al final es una pescadilla que se muerde la cola y es complicado. Y efectivamente yo creo que el físico se soluciona de una manera más sencilla, pero el emocional y todo lo que tenga que ver con las emociones y ese terreno es un poquito más complicado. ¿No? Y muchas veces el físico te ayuda incluso a solucionar los demás. Es decir, a mí una de las estrategias que mejor me funciona es agotarme en el gimnasio, o sea, de estar realmente agotada físicamente para luego poder dormir mejor y no tener tantos pensamientos rumiativos, etcétera. O sea, que muchas veces el agotamiento físico viene hasta bien. Exacto, lo que pasa es que luego pasa esto de que aunque tú tengas la firme voluntad de querer dormir más, ¿no? Y de descansar, pues al final como estamos tan estimulados, pues conciliar el sueño es otro gran reto. Con lo cual, efectivamente, pues ir al gimnasio, aunque no tengas ninguna gana, te puede ayudar un poco luego a llegar a la cama más descansada. Pero claro, es esa rueda, ¿no? De no hago ejercicio porque estoy cansada, pero estoy cansada porque no hago ejercicio. Y al final las relaciones sociales igual, ¿no? Al final las relaciones sociales se ha demostrado que son un factor de longevidad y que tener unas relaciones sanas pueden incluso aumentar la esperanza de vida, porque así se ha estudiado en las zonas azules del planeta, ¿no? Que uno de los factores comunes que tienen en esas zonas de la Tierra donde hay mayor esperanza de vida es que hacen una gran vida en comunidad y eso está estudiado. Pero claro, al mismo tiempo, cuando estás tan agotado, pues a veces te viene bien cancelar planes y priorizar tu bienestar y no salir porque no tienes energía para esos planes, con lo cual al final es todo bastante contradictorio, ¿no? Al final, por eso yo me he centrado tanto en intentar empezar con pequeñas cosas, pequeños hábitos que ayuden un poquito a contagiar todo y a cambiarlo, ¿no? Porque si no es complicado. Al final, si piensas a lo grande y te pones unas metas muy inalcanzables, pues al final acabas abandonando pronto. Entonces empiezas con esos cambios pequeños, ¿no? Esos famosos hábitos atómicos de los que hablaba James Clear en su libro, ¿no? De intentar una mejora de un 1% al día para que luego al final consigas un cambio grande en tu vida, que es como una especie de tsunami, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esa idea del poco a poco, de cambios amables y que luego al final entres un poco en un círculo un poquito más virtuoso de un efecto dominó. Qué bueno, justo. En el episodio pasado que grabamos hace poco de disciplina hablábamos de la importancia del interés compuesto en esto, ¿no? En la salud. Poníamos el ejemplo de 2 personas que fuman, o sea, que no fuman, perdón, pero que una, por ejemplo, se fuma 3 cigarrillos, ¿no? Pues yo qué sé, en el descanso del trabajo, porque trabaja con un compañero que sí que fuma, ¿no? Y aunque ella no es fumadora, pues se fuma esos 3 cigarrillos. Cuando haces el recuento al cabo de 30 años, es decir, esa persona de 30 años y todos los días se fuma 3 cigarrillos, que parece nada, que todo el mundo le consideraría prácticamente no fumador, pues es fumar socialmente, pues al cabo de 30 años pues son 55.000 cigarrillos, creo que salía, ¿no? Entonces esa persona va a tener el pulmón negro y la otra persona va a estar completamente sana. Entonces justo estos hábitos, estas experiencias personales, yo creo que es de las cosas más valiosas que tiene tu libro, porque además te hacen reír, te hacen conectar. Entonces me gustaría resaltar algunas que me han llamado mucho la atención. La primera, que tú también empiezas mucho con eso, pero que tú sí que lo has conseguido, a diferencia de mí. Yo me leí El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma y también me leí el de Miracle Mornings, otro libro que no me acuerdo ahora del autor, era Harold, no me acuerdo.
y estuve durante un tiempo intentando esto de madrugar, de levantarme temprano, pero no lo logré. Sin embargo, tú sí que lo has logrado, es una de las herramientas que usas, ¿no? Para poner orden, para mejorar tu rutina, tu día a día, y eso me gustaría que nos contaras un poquito esta parte, y yo veo que es algo que hacéis mucho las que sois madres. No sé si va también relacionado con el horario de los niños o qué sucede. Bueno, a ver, es verdad que del club de las 5 de la mañana hablo en el libro, pero sí que es cierto que es una alternativa que yo he encontrado al final para intentar llegar a todo. Entonces estoy intentando un poco abandonarlo, porque yo creo que no he sido buena embajadora del club, ¿no? Porque al final Robin Sharma un poco lo que propone es levantarte pronto, pero no tanto para hacer acciones productivas, sino para priorizar un poco actividades que te aporten a nivel personal, ¿no? Pues meditar, hacer algo de ejercicio, leer, en fin. Lo que pasa es que yo esa parte me la he saltado y directamente me he levantado pronto para ser más productiva y llegar a todo. Y efectivamente, como dices, siendo madre muchas veces ha sido mi herramienta para estar lista cuando ya se levanten y poder salir de casa con cierta calma, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que el club de las 5 de la mañana no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene, ¿no? Tienes ese cronotipo que dicen, ¿no? Del cronotipo matutino de que rindes más por la mañana o vespertino por la tarde. Entonces yo creo que no es algo para todo el mundo y que yo creo que si te decides sumar a ese madrugón, que no sea tanto para producir, sino para hacer actividades que te permitan mayor desarrollo personal, mayor bienestar, ¿no? Pues yo que sé, aunque simplemente sea levantarte 10 minutos antes para tomarte el café en calma y no haciendo mil cosas a la vez, ¿no? Pues por ejemplo, o que si te levantas antes sea porque quieres hacer un poco de ejercicio porque luego el día te va a llevar y no vas a poder hacerlo, pues bueno, así me parece también buena alternativa, o desayunar leyendo algo. O sea, yo creo que al final ese tipo de actividades son a las que se refería Robin Sharma con el club de las 5 de la mañana. Lo que pasa es que yo reconozco que cuando me he sumado a ese club siempre ha sido como una herramienta para intentar hacer más y más. Entonces estoy intentando un poco abandonar ese club porque al final era simplemente el camino para lograr más cosas, ¿no? Pero no tanto centrado en mi bienestar, sino simplemente en ese afán por producir y llegar a todo. Qué bueno este matiz, no lo había pensado nunca así, claro, yo lo identificaba como tú, me levantaba, quizá, bueno, tú contabas en el libro que sí que hacías deporte, ¿no? Que te servía también el madrugar para cuadrar ahí un poco el deporte, o sea que al menos yo creo que esa parte sí que es autocuidado y te ayuda a estar de otra manera durante el día, pero sí, me gusta mucho este matiz. Qué Claro, sí, bueno. al final es verdad que a veces lo he hecho simplemente para hacer ejercicio, porque luego durante el día no me iba a dar tiempo, pero otras tantas veces me ha sido pues para terminar un artículo o durante la escritura del libro para poder escribir y poder compaginarlo con mi trabajo. Entonces, al final, pues yo lo he hecho mal porque al final lo único que he hecho ha sido quitarme horas de sueño, ¿no? Porque al final este club lo que también pretende un poco es que te levantes pronto, pero también como que a partir de las 7 de la tarde ya tengas un ritual un poco de desconexión y de intentar poner el cerebro en modo off y esto en mi caso no ocurría. Yo a las 7 de la tarde sigo totalmente activa, ¿no? Y entonces al final pues he acabado durmiendo 5 horas y claro, eso te acaba agotando y poniendo de muy Bueno, mal humor. pero tiene mucho mérito. Yo no lo consigo nunca, o sea que, pero sí, es verdad que eso me lo decía siempre mi pareja. Cuando yo le planteaba lo de dormirnos antes o levantarnos antes y tal, decía, vamos a ver, si el día al final tiene las mismas horas para todo el mundo. Exacto. Si, o sea, la cosa es que es verdad que muchas veces por la noche yo delego mucho la hora de acostarme. Se me hace muy tarde porque efectivamente quiero hacer muchas cosas y luego no eres productivo y estás, bueno, productivo, ¿veis? Ya estoy metiendo la palabra, pero estás haciendo cosas que a lo mejor te tiras 3 horas como un zombie viendo alguna serie o viendo redes que si madrugas un poquito más, pues a veces la aprovechas. Pero bueno, hablando de delegar, hablas mucho también de esa importancia de delegar. No nos has contado cómo es ser directora de belleza de Vogue ni cuándo comenzó ese puesto, que es bastante reciente. Tú llevas mucho tiempo en Vogue, pero de directora de belleza creo que es 1 año, ¿no? ¿O 2? Sí, no llega desde el verano de 2025, sí, todavía no hace un año, sí. Eso, entonces, ¿cómo es? Porque yo he sido siempre, me acuerdo cuando escuchaba podcast de emprendedores, todo siempre, la palabra delegar era lo que decían que les había cambiado la vida y yo lo tenía ahí en el fondo de mi mente, pero mi afán de control me impedía delegar por completo. Este es el primer año que he delegado, ya ha pasado 1 año desde que yo empecé a delegar con un par de personas que me ayudan y a mí me ha cambiado la vida radicalmente y ahora entiendo por fin, a posteriori, todo aquello que contaban, ¿no? Pero me ha costado muchísimo y voy cerca de los 50. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con delegar?
Es verdad que para este capítulo hablé con Amagoya, que la nombrabas antes, Sí. Amagoya Izaguirre, y ella me contaba, porque es verdad que a mí me cuesta delegar muchísimo, pero no solo en el ámbito laboral, sino en el personal, que muchas veces creo que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. No tengo esa sensación de como lo hago yo, no lo hace nadie, o no sé, un poco una idea totalmente equivocada en ese sentido. Y entonces para este capítulo hablé con Amagoya y ella me aconsejaba, empieza por cosas muy, muy pequeñas, incluso cosas que a lo mejor no sean importantes para ti, pero es una manera de intentar soltar ese control y al final pues que vayas empezando por cosas pequeñas, por tareas muy pequeñas que no les des gran importancia y acabes soltando más, ¿no? Porque al final ese afán porque hacer un micromanaging de todo, ¿no? Pues al final es agotador y también poco productivo a la larga, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esto cuesta cuando tienes tan arraigada esa idea de que lo tienes que hacer tú todo por el motivo que sea. Entonces, bueno, yo creo que al final empezar por cosas pequeñas que no cuesten, que tú no les des tanta importancia, pues ayuda a que al final le vayas cogiendo un poco el gusto a decir, oye, es que no, es que hay muchas personas que pueden hacer esto que me he empeñado yo en hacer y muchas veces es un empeño personal, que nadie te lo ha dicho que lo hagas tú, pero tú has considerado que es tarea tuya. Entonces yo creo que empezar por pequeñas cosas, ir poco a poco soltando, al final te va liberando bastante. Qué bueno. Oye, y hablando de liberar bastante y de soltar, veo que bebemos de las mismas fuentes. Yo allá por 2011 o 2012, muy temprano, hace ya más de 10 o 12 años, empecé a escuchar y a verme los vídeos de Joshua Fields y Ryan Nicodemus, los que se llaman The Minimalists en Estados Unidos, los minimalistas. Ahora luego ya vino una corriente minimalista mucho más potente con Matt D'Avella, que también le sigo en YouTube, que es el director que les hizo sus 2 documentales. Ya sabéis que tienen 2, el de minimalismo y otro que se llama Less is Now, o sea, menos es ahora o algo así. Sí. Los tenéis ambos en Netflix. Pero bueno, me gustó mucho este abordaje del minimalismo, que tú lo aplicas en un montón de cosas. Hubo 2 que me llamaron mucho la atención. La primera, pues como a mí, la parte de las cosas, porque a veces se nos olvida que el tener tantas cosas, al final hay que cuidar de esas cosas. Yo siempre, yo qué sé, este fin de semana mismo me ha tocado estar en casa simplemente poniendo orden y hubo un momento que dije, vamos a ver, llevo todo el fin de semana sin disfrutar de amigos ni nada, simplemente para ordenar todo lo que tengo. Y eso que no tengo mucho porque me considero minimalista, o sea, no me quiero imaginar el tiempo que pierde la gente. O sea, al final tú tienes muchas botas, una bota se rompe, el coche hay que cambiarle, o sea, todas esas cosas necesitan cuidados y necesitan tu tiempo. Cuantas más tienes, más cuidados. Y luego también el tema de la ropa ya no es solo el tener, organizarla, tal, sino también el mezclarla, el ponértela. Entonces me gusta mucho toda la historia que tú cuentas de tus vestidos negros, que ahora nos explicas, porque, Ana es directora de belleza de Vogue. Yo siempre que la he visto, que coincido con ella en un montón de eventos, hasta en viajes, yo decía, qué mona va siempre esta chica. O sea, no puede ir mejor, aparte de que ella es un bellezón. Pero cuando te leí esta cosa de los vestidos negros, digo, ¿cómo no me había dado cuenta yo de esto? O sea, es decir, que yo decía, como trabaja en Vogue, pues siempre va tan estilosa. Y luego resulta que, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Y bueno, es verdad que al final, para mí, el tema de decidir qué me pongo, durante mucho tiempo me ha restado muchísima energía, porque al final he querido seguir las tendencias, he querido experimentar. Me parece que la moda es una herramienta maravillosa de autoexpresión y bueno, pues yo he querido un poco formar parte de esa corriente, ¿no? Y he querido seguir las tendencias, pero llegó un punto en el que me agoté, ¿no? Porque al final, pues no me sentía cómoda, me compraba además mucha ropa por impulso, por ese afán un poco de intentar seguir la moda, pues acababa comprándome ropa que me ponía un día y no me lo volvía a poner, o me lo ponía varios días un poco por obligación, por intentar justificar el gasto. Y ya desde hace varios años decidí que si a mí con lo que me sentía cómoda y a gusto es con prendas negras o colores oscuros o prendas básicas, pues prefiero invertir en esas prendas básicas y de una manera además más sostenible, porque al final en vez de comprar de una forma compulsiva y sin preverlo mucho, pues ya un poco como que organizo más mis compras sabiendo lo que me gusta y lo que me funciona, y luego también me ahorro un poco ese quebradero de cabeza de decidir cada mañana qué me pongo, ¿no? Yo creo que esto también es una decisión muy personal. Yo he hablado con muchas mujeres que me dicen, mira, para mí sería tremendamente aburrido vestir de negro o con ropa muy parecida. A mí me encanta experimentar con la moda y me encanta decidir cada día que me pongo. Pues obviamente para ellas no es esta recomendación, pero es cierto que también he encontrado a muchas mujeres que el ver reflejado en el libro un capítulo en el que un poco hablas de que
puedes configurar tu armario con básicos y no tienes que tener esa necesidad de estar innovando constantemente, como que las ha también gratificado, ¿no? Entonces yo creo que al final se trata un poco de que cada uno decida lo que le hace sentir bien, y en mi caso ese minimalismo con la ropa pues me está aportando bastante bienestar, porque llegaba un punto en el que compraba la ropa muchas veces incluso cada vez que tenía un evento, ¿no? Estos códigos sociales que hay a veces de que pues tienes un evento y ya por sistema tienes que comprar un vestido, ¿no? Porque como te van a ver con un vestido que ya tienes en el que te han visto en otra ocasión, ¿no? Entonces, pues yo creo que intentar salir de esos códigos sociales que te hacen un poco querer cumplir con ciertas expectativas, pues también es bastante, alivia bastante, ¿no? Entonces yo en ese sentido ya digamos que esa losa de decidir que me pongo, he intentado aliviarla de esta manera, ¿no? Entregándome a los colores oscuros, los vestidos negros. Es verdad que tengo bastantes, ¿eh? No significa que tenga pocos, pero sí que es verdad que no, el experimentar y el innovar ya es como que era algo que a mí me estaba agotando y que he intentado relajar. No, muy bien. Esto lo hablas también en el libro y lo cuentas, tú hablas de la fatiga de decisiones, que es que realmente fatiga. También está la parálisis por análisis, es decir, fatiga, paraliza, y mi hermana le llama decisiones hormiga, ¿no? De forma así graciosa, y dice, todas estas decisiones hormigas al final suman y te quitan, ¿no? Desde por la mañana, si tienes que decidir en un menú lo que vas a desayunar, más luego qué te vas a poner, ¿no? O sea, está muy bien automatizar ciertas cosas, y a mí me parece genial, porque yo que me fijo mucho en cómo vas vestida, siempre te veía monísima y no me había dado cuenta, efectivamente. Luego lo pensé cuando leí el libro, digo, ostras, es verdad, ahora que lo pienso, Ana siempre va con vestidos negros, ya sea de tirante o de manguita corta o de manga larga, pero siempre suele ir con vestidos negros y va siempre elegantísima, y ni yo misma me había dado cuenta, y supongo que le pasa a un montón de gente, que hay experimentos por ahí de gente que se ha puesto para ir a la oficina durante un montón de meses lo mismo y nadie se ha enterado. O sea que al final me parece fenomenal. Sí, yo creo que hay muchas cosas que a veces también están en nuestra cabeza, ¿no? Que nosotras mismas a veces nos generamos las presiones, ¿no? Y yo en ese sentido me he liberado bastante de decir, bueno, pues a mí lo que me gusta es esto y adelante con ello, ¿no? Y si no me siento cómoda con determinados patrones y con determinados estampados, no hay ninguna obligación en experimentar con ello. Yo creo que... Eso me pasó a mí, claro, me da cosa contárselo a una directora de belleza de Vogue, porque allí es verdad que hay mucha parte también, lo que tú has dicho, la ciencia, o sea, la moda es arte, etcétera, pero me acuerdo que cuando empecé con mi chico me decía, bueno, ¿y esto que te has puesto ahora? Me dio por el oversize, porque se puso de moda el año pasado o hace 2 años. Empecé a comprarme pantalones oversize y me decía, ¿Esto, ¿por qué te has comprado esto? Y yo decía, es que es tendencia, es la moda de este año, son los oversize, fíjate, los pantalones, los wide leg, le decía yo. Me decía, pero ¿por qué os empeñáis las mujeres en como diciendo, muchas veces te fijas y los hombres, dentro de que van sencillos y con 4 cosas, pues... o sea, van muchas veces bien, ¿no? Y nosotras nos empeñamos en seguir tendencias que muchas veces no nos favorecen ni siquiera, no tenemos esa autoestima que tú decías, ese, ¿no? Ese arrojo para decir, oye, mira, a mí me gusta esto es lo que me sienta bien, con esto me siento cómoda y además me ayudan a no tener esta fatiga de decisiones y ya está, ¿no? Pero supongo que esto también va viniendo con la edad, pero cuando eres más joven te cuesta, y sobre todo ya si te metes en redes, pues al final es que el famoso lema este de TikTok made me buy it, es que es verdad. O sea, es que yo tengo comprobado que cuando me paso una temporada que uso más las redes sociales como consumidora, termino consumiendo más, ya no solo de redes me refiero, sino que eso se refleja en mi cuenta de Amazon, en todo. O sea, es que compro más cosas, te dan ideas de cosas que comprar continuamente. Claro, al final nos vamos creando necesidades, efectivamente. Yo creo que ahí hay que intentar poner cierta distancia y manejarlo lo mejor posible, efectivamente. Porque, bueno, yo creo que las tendencias son maravillosas y están ahí, y cada uno que elija lo que decide, lo que le hace sentir bien y lo que no. Esto yo creo que es como cuando vas a un restaurante y tienes la carta, no te vas a pedir toda la carta, ¿no? Tú eliges lo que te gusta, pues con las tendencias o con las opciones de cuidado, de ejercicio físico, en fin. Con todos estos temas al final se trata más bien de estas son las opciones que hay y tú decides con cuál te sientes a gusto. No hay que hacer siempre lo que se espera, ¿no? Sino lo que de verdad a ti te hace sentir bien. Eso, oye, pero hablando de cómo lograr desconectarte, porque claro, muchas veces lo haces de forma inconsciente, es decir, yo empecé a comprarme ropa oversize, no sabía ni por qué, o sea, es decir, porque lo había estado viendo en redes,
Entonces, muchas veces es un proceso inconsciente que te cuesta llevarlo a la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, tú también hablas en el libro, como no, que es un tema que había que tratar, del tema de las redes sociales, de la tecnología, ¿no? De cómo aprender a desconectar, a crear zonas libres de tecnología. De hecho, hablas, que me gustó mucho este ejemplo porque me visualicé a mí misma, de los descansos para comer, ¿no? De cómo habías terminado comiendo, pues como muchas de nosotras y muchos de la gente que nos esté escuchando, pues a lo mejor comiendo frente al ordenador rápidamente, ¿no? Para seguir siendo productivo o muchas veces ni siquiera, pero viendo TikToks o viendo algo. Entonces, ¿cómo enfocamos esta parte de la tecnología? Porque yo muchas veces, hasta que no llevo 2 semanas de vacaciones, no siento realmente que he desconectado. Sí, yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos, la desconexión digital. Y yo últimamente lo que más me ayuda es poner la barrera física, o sea, esconder el móvil, ponerlo en modo avión, apartarlo muchísimo, porque al final, si no, como te genera esa dopamina tan rápida, pues tiendes a mirarlo, claro, porque tienes esa recompensa rápida y no puedes dejar de mirarlo. Y al final poner esa barrera física a mí es lo que más me ayuda. Esto lo dicen mucho los expertos en hábitos, ¿no? Hacer bonito y fácil los hábitos que quieres cumplir e invisibles los que quieres dejar de llevar a cabo. Y entonces, en este caso, es invisibilizarlo. Es la única manera un poco que he encontrado. Hay gente incluso pues que se esconde las aplicaciones en la pantalla o las desinstala, en fin, que lo ideal sería tener una relación más saludable que no nos lleve a tener que poner estas barreras físicas, pero a mí ahora mismo es lo que más me ayuda. Y lo que decías tú de no comer frente al ordenador, ¿no? Es que esto lo dicen también los psiconutricionistas muchísimo. Cuando tú comes frente al ordenador, al final, claro, no estás siendo consciente ni saboreando las texturas ni los sabores, no estás disfrutando la experiencia. Al final, comer también es un acto placentero, ¿no? Y un ritual que puede ayudarte incluso a desconectar. Entonces, muchas veces en esta rueda de la productividad creemos que parar 10 minutos para comer es perder el tiempo, y al contrario, es muy necesario a todos los niveles, porque vas a comer mejor, vas a comer de una manera más regulada, equilibrada, vas a descansar, en fin. Y esos 10 minutos en el cómputo total del día no va a ser nada, pero es que el problema es que tenemos tan asociado nuestro valor a la productividad que parar nos parece un error, cuando al contrario nos puede aportar muchísimo. Qué bueno, sí, yo tiro de la cajita esta que tengo, espera que la voy a coger un segundo. La cajita esta en la que meto el móvil, que oye, por cierto, últimamente cada vez la necesito menos, ya sabéis que tiene un temporizador. También mucho de la herramienta esta que se llama OneSec, que es una aplicación que pones en el móvil y que cada vez que abres Instagram primero te dice las veces que has intentado abrir Instagram o TikTok o las aplicaciones que tú quieras seleccionar al día, que eso parece una tontería, pero de repente decir, ostras, son las 11 de la mañana y esta es la vez número 17 que he pinchado en Instagram. Tela. Entonces, aparte de hacerte ese contaje que te da una idea de cómo estoy enganchado a esto, también te hace esperar el tiempo que tú le pongas, ¿no? Yo le puse primero 15 segundos, luego ya le puse 60 segundos. Entonces, si tú cada vez que quieres abrir Instagram te toca esperar 60 segundos mirando la pantalla como un bobo, empiezas a pensar, pero bueno, o sea, estoy adicto a esto, o sea, por favor, no lo necesito, ¿no? Además te preguntas, ¿realmente necesitas abrir Instagram? Entonces, a mí me funcionó bastante. Pues la voy a probar porque no la conozco, pero me parece una buena alternativa, desde luego, para un poco replantearse el uso que hacemos de las redes, que es tremendamente agotador, desde luego. Sí, es que el refuerzo intermitente, claro, es que son una máquina de tragaperras, es que no hay nada, claro, ese refuerzo es tan potente que no hay, es muy difícil que otra cosa te lo dé. Y hay una cosa que hacen las redes y que para lo que está muy bien la desconexión digital y que hablábamos antes, que es lo de, pues tú lo dices muy bien en el libro, dices, cuando dormir se convierte en un reto. Yo duermo bastante regular, siempre no lo he escondido nunca, y hemos tenido en este podcast a muchos doctores. Tú en tu libro citas al doctor Estivil, pero hay muchos otros especialistas en sueño. Cuéntanos, tú qué has aprendido del sueño, cómo lo haces. Bueno, pues yo creo que efectivamente una de las grandes herramientas para conciliar el sueño es sacar el móvil de la habitación. Es que esto al final, ¿no? Para intentar que 1 o 2 horas antes de irte a la cama te empieces a poner un poco en modo off, porque al final el problema es que llegamos, como dice Hanna Fernández, que es experta en descanso, llegamos derrapando a la cama porque estamos tan acelerados que si encima te metes ya con el móvil, pues ya el cerebro es imposible que desconecte, y luego además
si te metes con el móvil, se produce este fenómeno que ahora se le llama lo de procrastinar el sueño a modo de venganza, ¿no? Que al final, como llenamos nuestro día de tantas tareas, de tantos quehaceres, cuando te metes en la cama con el móvil dices, venga, este es mi ratito para mí, me voy a desquitar, y entonces te metes en ese scroll infinito que no te lleva a ninguna parte, pero que está agotando a tu cerebro y al final te impide luego poder conciliar el sueño, con lo cual yo creo que sacar el móvil de la habitación es súper necesario, porque de esta manera además evitas mirarlo por la mañana. Por ejemplo, esta mañana veía una entrevista que hacían a Kendall Jenner en el que ella decía que tenía una rutina de mañana muy depurada y no se permitía mirar el móvil hasta una hora después de haberse levantado. Y es cierto que cuando yo he conseguido hacerlo, que no siempre lo consigo y ahora, por ejemplo, cometo el error de dormir con el móvil en la habitación, pero cuando he conseguido sacarlo de la habitación o hacer el ejercicio de que no sea lo primero que miro al levantarme, al final mi despertar ha sido muchísimo más saludable, tranquilo, no he salido de casa con esa sensación de aceleramiento que tienes cuando miras el móvil nada más levantarte, ¿no? Que al final pasas de estar dormida a llenar tu cabeza de estímulos, con notificaciones, con cosas que a lo mejor en ese mismo momento no puedes resolver, pero ya te están poniendo en un modo alerta, con lo cual yo creo que eso ayuda mucho tanto a dormir mejor como a despertar mejor. Y luego lo que me decían los expertos en sueño con los que he hablado, el doctor Álvarez también, me decía una frase que me encanta, que es: el día fabrica la noche. Al final, bueno, me parece una frase muy buena, ¿no? Al final, para poder tener un buen sueño, ya no es solo lo que haces esas 2 horas antes de irte a la cama, sino cómo vives tu día a día. Pues al final, exposición solar, ¿no? Necesitamos, bueno, exposición solar me refiero a luz natural, apenas pasamos tiempo al aire libre y lo que dicen los expertos es que tendríamos que estar unas 2 horas al día al aire libre, y yo, vamos, en mi día eso lo pasaría un domingo si me voy a pasar el día al campo, pero normalmente 2 horas bajo la luz natural no estoy nunca. O intentar no vivir con este estrés y ese estado de alerta que tenemos constante, ¿no? Que vivimos un poco la vida como si nos persiguiera un león, ¿no? Con el sistema nervioso preparado siempre para la huida, para la lucha, ¿no? Y al final esto es tremendamente agotador. Entonces, intentar que durante el día haya más presencia, ciertos momentos de pausa, más luz natural, menos conexión a las redes sociales, pues todo eso también va a influir en la calidad del sueño muchísimo. Con lo cual, yo me quedo con esa frase, ¿no? De el día fabrica la noche. Sí, pues yo de tu libro me quedé con una frase, y era que además fui corriendo conforme lo leí, cogí el libro y me fui detrás de mi chico diciéndole, mira, ¿ves? Te lo sabía yo, porque claro, desde que, claro, yo siempre yo no pensaba que era un tema más de que yo era más dormilona, pero al final voy viendo que nos pasa a muchas, y tú hablas de ello en el libro, que las mujeres, pues sobre todo conforme se acerca la perimenopausia y la menopausia, nuestra calidad del sueño disminuye y nuestro cuerpo, o sea, tenemos menos sueño profundo, nuestro cuerpo compensa con más horas. Es decir, al final, si tu sueño es de peor calidad, pues por lo menos que tengas más cantidad. Entonces, claro, él al principio cuando se despertaba por las mañanas me despertaba y me decía, venga, vamos a levantarnos, y ya se ha dado cuenta que me tiene que dejar dormir un poquito más, porque yo le decía, yo no sé por qué, pero yo necesito dormir más que tú, y ya poco a poco fui investigando y resulta que sí, que sobre todo en estas edades, por las mujeres también, y en otras edades, por temas hormonales, ¿no? Necesitamos dormir un poquito más, nuestro sueño es diferente, no pasa nada, y al final el sueño es lo que te va a hacer estar bien el resto del día. Entonces, esto me gustó mucho de tu libro. Sí, hay estudios, ¿no? Que incluso lo cuantifican como 20 minutos más al día, o incluso que las mujeres necesitamos alguna siesta. Bueno, yo creo que estos datos son sobre todo anecdóticos, pero un poco lo que vienen a reforzar la idea de que efectivamente, y esto sí que lo dicen también muchísimo los especialistas en sueño, es que nuestro sueño está mucho más fragmentado y es de peor calidad. Que dicen que incluso durmiendo las mismas horas, el sueño de una mujer suele tener más interrupciones por muchísimos temas, ¿no? Pues por lo que hablábamos, tanto de esa imposibilidad para desconectar, de ese cerebro hiperestimulado, tan acostumbrado a la multitarea, temas hormonales que, claro, en la perimenopausia y menopausia también hacen que se tengan esos despertares a medianoche un poco por el tema hormonal, con lo cual efectivamente nuestro sueño es diferente y dormir un poquito más no nos vendría nada mal.
Efectivamente, sí, ¿no? Y totalmente, es verdad que no es solo la parte hormonal, sino que hay muchas cosas que fragmentan el sueño, como esas preocupaciones, esa rumiación constante a todas las edades. O sea que yo cuando me levanto por las mañanas, que lo he hecho muy pocas veces, pero cuando duermo con el reloj este que me te mide el sueño, a mí no me pasa nunca de 60 y hemos dormido las mismas horas y al otro le da un 95 y te da una rabia. Pero bueno, yo he dejado tanto de quejarme y he empezado a ocuparme, ¿no? Y tú hablas también de eso en el libro, ¿no? De la queja. Yo me acuerdo Sí. en el hospital, bueno, los médicos ahora, pues es verdad que nos estamos quejando mucho, pero con razón, pero me acuerdo que muchas veces estábamos allí y el poquito descanso que teníamos, que era para tomarnos un café y algo de comer rapidísimo, a lo mejor teníamos 5 minutos en toda la mañana porque no nos ponían pacientes todos seguidos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y me acuerdo que esos 10 minutos siempre los invertíamos en quejarnos, entonces nos pasábamos los 10 minutos unos con otros allí en la salita que teníamos, una salita allí sin luz, súper triste todos, porque no hay derecho, porque mira cómo estamos, es que me voy a tener que sondar y no me atrevo a salir porque si salgo encima esta paciente está ahí y me va a ver, pero claro, es que necesito hacer pis, necesito tomarme un café, Entonces, era esos 10 minutos que decía, para 10 minutos que tenemos y encima los hemos invertido en quejarnos, con lo cual aún salías más agotado del descanso, es decir, habías descansado para agotarte más, ¿no? Y tú hablas mucho de esa queja, ¿no? También, que me gustó mucho este matiz. Sí, efectivamente, hablo un poco de la queja que, o sea, creo que hay que diferenciar la queja activa de la pasiva. La activa es súper necesaria porque si no, no lograríamos cambios, pero efectivamente esta queja pasiva que no te lleva a ninguna parte porque te retroalimentas todo el rato, pero no haces nada para cambiar, no te ocupas, como bien decías tú antes, pues al final yo creo que nos lleva a una espiral tóxica de negatividad que también agota, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente quejarse un poquito, como yo digo, a veces te libera, ¿no? Y a veces lo necesitas, obviamente, pero yo creo que el problema está cuando ya empiezas a quejarte sin buscar soluciones y todo el rato en esa negatividad que es tremendamente agotadora. O sea, que yo creo que efectivamente diferenciar ambos tipos de queja e intentar que la pasiva no se instaure en nuestras vidas también es una forma de intentar descansar de alguna manera. Qué bueno. Oye, y ya que nos vamos acercando al final del episodio, que no queremos robarte mucho tiempo, hay dos temas que he dejado para el final. Por un lado, el tema del deporte de fuerza, bueno, deporte en general, que yo sé que tú haces deporte, ahora nos cuentas cuál y cómo, y también el tema de, oye, con una directora de belleza de Vogue, hay que hablar del cuidado facial, ¿no? de todos estos temas. Entonces, pues me gustaría empezar, o sea, que averiguaste sobre el ejercicio, ¿no? ¿Qué ejercicio haces? ¿Cómo lo encajas en la rutina? Si nos puedes dar algún truquito y luego ya hablamos del tema belleza como tal, que ambas, oye, pues nos apasiona. Claro, pues el tema del ejercicio físico, lo que decíamos antes, al final cuando estás cansado, pues también al final esto te impide hacer ejercicio, pero el ejercicio también es una forma de tener más energía, con lo cual hay que intentar buscar la manera de practicarlo sin que te agotes, ¿no? Yo es verdad que siempre he comentado que he tenido una relación un poco tóxica con el ejercicio en el sentido de que pues una vez más por intentar cumplir expectativas pues he intentado a veces sumarme a deportes que no me hayan gustado y claro he terminado abandonando, entonces yo creo que aquí la clave sobre todo es intentar buscar algo que te guste. Yo por ejemplo para mí me gusta mucho más una clase de yoga, pilates, barré que una clase de cardio que me ponga el corazón súper a tope, entonces yo creo que al final se trata de buscar esa disciplina con la que vayas a poder fomentar esa adherencia, ¿no? Al final es lo importante. Y luego, pues, sin torturarme, si un día no puedo ir al gimnasio, no pasa nada, intento buscar, porque eso a veces me ha pasado en conversaciones con amigas, ¿no? Que se encuentran fatal, pero no de agotamiento, sino que están a lo mejor medio enfermas y el ir al gimnasio es otra carga más, ¿no? Porque dicen, es que no me encuentro bien, pero tengo que ir al gimnasio, ya, pero es que a lo mejor lo que necesitas hoy es quedarte en tu cama descansando viendo una serie de Netflix, ¿no? Entonces, al final yo creo que el punto medio es lo mejor, es el equilibrio súper necesario y al final intentar saber priorizar lo que necesitas en cada momento y lo que tu cuerpo te pide es fundamental. Entonces, si un día no puedes ir al gimnasio por el motivo que sea, pues intenta buscar una alternativa. O sea, si ese día no puede porque te encuentras mal, quédate en tu casa y si es por falta de tiempo, pues a lo mejor incrementa el NEED, ¿no? Este cargo, el gasto calórico que implican ciertas actividades diarias que no se consideran ejercicio físico, como puede ser subir escaleras o cargar con las bolsas de la compra, pero que es una forma de incluir movimiento en nuestra vida, ¿no? Pues yo creo que el día que no puedas ir al gimnasio, pues intenta caminar más, sube una cuesta, ve a hacer la compra y carga con las bolsas, no vayas en coche, en fin, esos pequeños gestos al final también es una forma de
de huir de ese sedentarismo, que es un gran enemigo del cansancio también. Y No, bueno, obviamente... Sí, perdón, que te he cortado. No. No, bueno, y luego obviamente pues esto también lo habláis mucho los expertos, ¿no? Los médicos, la importancia de priorizar también el ejercicio de fuerza, que yo creo que durante mucho tiempo se ha puesto el foco en el cardio y es importante, pero sobre todo cuando ya nos acercamos a la perimenopausia, priorizar los ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos y por tanto los huesos, pues es muy necesario también. Justo, es lo que esta última reflexión que hacías es muy interesante porque ya no solo priorizar el deporte de fuerza, sino dejar de priorizar la pérdida de grasa. Es decir, muchas mujeres habían unido, también hombres, pero yo creo que en mujeres con lo de la operación bikini, hemos siempre priorizado y hemos visto el deporte como una herramienta para perder grasa, ¿no? Y nos hemos centrado siempre en perder grasa, que además es un enfoque negativo y ya sabéis que los incentivos en negativo funcionan peor. Al final, si tú lo que te focalizas es en ganar músculo, primero es un incentivo mucho más positivo, mucho más razonable, porque al ganar músculo automáticamente vas a reconvertir grasa. No es que la grasa pase a ser músculo, pero haces una recomposición corporal, vas a perder grasa, pero vas a ganar músculo. Por lo tanto, es mucho más saludable, mucho más relacionado con la longevidad. Ya sabéis que todas las tendencias ahora en longevidad hablan de esto, de la importancia del músculo. Ya existe la medicina centrada en el músculo, es lo que se nos viene ahora por todos lados y yo creo que es muy bonito este enfoque. Y luego el enfoque que tú decías también de, oye, esto lo comentaban en un congreso de longevidad que hemos estado hace poco, pues que mucha gente dijeron allí, oye, ¿quién se considera sedentario? ¿No? Y levantaron la mano muy poquitos de la audiencia, pero luego empezaron a poner lo que se consideraba, según la OMS, ser sedentario y resulta que muchos encajaban. Es decir, que mucha gente tiene un trabajo pues todo el puñetero día sentado en una silla, cogen el coche en casa, van a la oficina, van en coche al gimnasio, pues sobre todo los americanos no andan, no suben ni una escalera y luego se creen que no son sedentarios porque 3 veces a la semana van al gimnasio. Eso es como decir, oye, me alimento de hamburguesas toda la semana, pero tomo ensaladas 3 veces en semana, entonces yo no como mal porque me he tomado una ensalada 3 veces. No, tú eres sedentario y muchas veces es menos sedentario esa persona que a lo mejor es ama de casa o amo de casa y está todo el día para arriba, para abajo, lo que tú dices, con las bolsas, subo escaleras, pero se está moviendo todo el día a una persona que no se mueve de la silla y luego va al gimnasio una horita. Exacto, eso me lo dijo un entrenador personal que además incluso me dijo el porcentaje, no lo recuerdo, pero incluso yendo 1 hora al gimnasio todos los días representa un porcentaje muy bajo en el total de tu día a día, ¿no? Si el resto de tu vida es, como dices tú, en una silla sin nada de movimiento. Por esto que se dice tanto de los snacks de ejercicio, de levantarte cada hora y hacer 10 sentadillas y volver a tu sitio o moverte de alguna manera, porque al final esa hora en el gimnasio es muy buena, pero si el resto de tu día a día, si las 23 horas restantes no te mueves nada, pues claro, el porcentaje al final sigue siendo muy alto de sedentarismo. Justo. Y nada, ya para el final tenemos que hablar. Bueno, tengo un par de preguntitas ya más personales para terminar el podcast, pero sobre todo eso, simplificar el cuidado facial, ¿verdad? Yo lo decía hace poco que digo, fíjate que de toda la vida, tú lo sabes, que nos has entrevistado a muchos, yo creo que los que más cremitas, productos y tal nos poníamos éramos los dermatólogos y puede que vosotros también, los periodistas que especializados, ¿no?, en belleza, también probabais muchos productos. Y sin embargo yo ahora miro a las redes, miro a mi alrededor, digo, bueno, puede ser que los dermatólogos seamos los que menos productos de skincare utilizamos, es decir, seamos los más minimalistas, o sea, puede que se haya dado la vuelta a esto tanto, es decir, nos hemos vuelto un poco locos con esas rutinas de skincare interminables que ya no es solo skincare. Bueno, ahora ya skincare, ya me refiero que ya no es solo cremas, es que ahora también son gadgets de todo tipo, luz roja, dispositivos de radiofrecuencia en casa, es decir, ha llegado un momento que tú te puedes tirar 3 horas haciendo una rutina de skincare y sobre todo en mujeres, ¿no? Y añadir esto a todo lo que hay que hacer durante el día, es una locura. Claro, eso también es otro capítulo que abordé, ¿no? Que al final, pues hacer esto que decís los dermatólogos de la escalera cosmética, ¿no? Priorizar lo que es básico, que es la limpieza y la fotoprotección, y luego ir sumando pasos en función de lo que, por una parte de lo que necesites, pero sobre todo de lo que te apetezca a ti integrar en tu rutina, porque al final el cosmético más efectivo es el que se usa y si integras esas rutinas larguísimas, lo más probable es que abandones. Entonces yo creo que priorizar esos básicos, ese minimalismo con cosméticos bien prescritos, a ser posible por dermatólogos o farmacéuticos que den con el producto que necesita tu piel y hacer una rutina que puedas sostener en el tiempo y que puedas ser fiel a ella, porque como le pongas tantísimos pasos, al final yo creo que la tendencia es abandonar,
porque muchas veces cuando por la noche llegas con la energía justa para desmaquillarte y ponerte una crema, yo creo que añadir más pasos ahí tiene que ser algo opcional. Y lo que decías de los gadgets, es cierto que ahora hay muchísimas opciones y esto además tú y yo lo hemos hablado, que para obtener beneficios a nivel de producción de colágeno y tal, habría que estar mucho tiempo masajeando la piel, pero que sí que pueden ser una forma de fomentar o sea, la adherencia a los cosméticos si es algo que a ti te hace sentir bien, ¿no? Si usar ese masajeador es un paso atractivo en tu rutina y te relaja y hace que ese momento de skincare sea tu particular momento de autocuidado, adelante, aunque no tenga grandes beneficios en la piel, porque no vas a estar media hora masajeándote probablemente, pero si te va a ayudar a cumplir con tu rutina y hacerla más placentera, bienvenido sea. Qué bueno, Ana, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, dos preguntitas personales, si me permites, porque claro, al final tú lo has dicho, este libro lo empezaste estando especialmente cansada, fue un viaje, una terapia, un aprendizaje. Entonces, me gustaría saber qué fue lo primero que cambiaste en tu vida tras escribir el libro y aprender todo esto y poner estas ideas en orden. Y ahora te hago otra, si me permites. Pues estoy intentando un poco cambiar ese autodiálogo interno que tengo conmigo misma, que siempre soy como un poco, a veces mi peor enemiga, mi peor juez, entonces estoy intentando cambiar ese diálogo, hablarme mucho mejor, ser más amable conmigo. Si me equivoco no pasa nada, ¿no? Yo creo que al final eso también me ayuda a no entrar en ese bucle de pensamientos rumiativos que me agotan. Entonces estoy intentando cambiar esa forma de hablarme a mí misma para al final mejorar en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Al final no, las cosas no son tan importantes como yo me creo en mi cabeza que son, ¿no? Yo creo que quiero tenerlo todo controlado y hay que empezar un poco a soltar el control y a dejar que las cosas fluyan más. Qué bueno, qué bueno. Y algo que lo que te diste especial cuenta al leer el libro que dijeras, oye, pues esto lo hacía muy bien, oye, de todos los aprendizajes, este es el que mejor hago o me viene de forma más innata. Pues es verdad que con el tema de la comida y la nutrición siempre he intentado no obsesionarme, ¿no? Yo creo que ahora hay muchísima información al respecto, pero yo siempre he intentado tener una relación bastante sana con la comida, ¿no? Y al final, pues el equilibrio es lo mejor y si un día pues comes mal por el motivo que sea, porque es que a veces es imposible hacerlo todo bien, no pasa nada, no me fustigo, al día siguiente comeré mejor, ¿no? Entonces, hacerlo fácil en ese sentido también es algo que yo creo que ya hacía bastante y que después de escribir el libro lo tengo bastante interiorizado, ¿no? Pues que al final no siempre puedes hacer una comida casera riquísima y sanísima y a veces pues puedes tirar de unas latas, de unos procesados bien elegidos y hacerte un menú que esté ok y que no se convierta en una obligación más, ¿no? En otra carga. Yo creo que al final reducir cargas, soltar lastre, aligerar un poco ayuda mucho. Sí, es verdad, no he hablado de ese capítulo, igual que de muchos otros que no he tratado, pero ese me ayudó mucho y me gustó. Ana da muchos truquitos en el libro, en el capítulo de nutrición, de efectivamente tanto de batch cooking, pero no solo de batch cooking, sino también efectivamente de cómo, oye, simplificarte a la hora de cocinar. Yo también era mucho de no, es que tengo que comprar las cebollas, que es mucho mejor, y picarla yo, y luego congelarla, y tengo que coger y la piña, no puedo comprarla cortada, tiene que serla y cortarla yo. Al final todo eso suma, entonces muchas veces el tener esos pequeños, lo que tú dices, procesados buenos en casa, que son buenos procesados, cebolla congelada, todo lo que son alimentos congelados que han demostrado que no pierden beneficios, muchas veces incluso conservan mejor las vitaminas, yo qué sé, lo que tú dices, buenas latas de atún, salmón, de lo que sea, todo eso ayuda y no hay que obsesionarse con, ¿sabes? Este movimiento que hay ahora en redes de cómo le llaman las mujeres estas americanas, que es que ellas sí que son amas de casa, nosotras no. Yo creo que hay que intentar hacérselo fácil a una misma en todos los aspectos, ¿no? No, que ahora tenemos muchísima información y eso es maravilloso, pero intentar adaptarla a nuestra realidad y nuestro bienestar. Entonces yo creo que yo estoy ahora mismo en ese mood de intentar hacerme la vida más fácil, que no es fácil, es contradictorio, pero lo estoy intentando. Qué bueno, yo estoy en el momento, como yo soy muy de atracones, yo estoy en el intentar, llevo ahora por primera vez en mi vida un diario de hábitos, me he propuesto 10 hábitos muy pequeñitos, muy sencillos para este 2026, pero cumplirlos todos los días, hacer mis 5 minutitos de, yo qué sé, de aprender un idioma con Duolingo, mis 10 minutitos de lectura, o sea, cosas muy pequeñas que pueda cumplir todos los días, pero no dejar de cumplirlas, ¿no? Porque antes iba en modo atracón por la vida, o sea que... Sí, yo creo que el despacito y con buena letra que nos decían en el colegio siempre ayuda mucho.
Hombre, el interés compuesto, si es que al final esa suma tú no eres consciente, a largo plazo nos cuesta mucho a los seres humanos ver lo que se puede llegar a conseguir con esas pequeñas cositas diarias. Pues nada, Ana, yo me quedo con la idea, bueno, con una idea muy potente de tu libro, que hemos normalizado el cansancio como estilo de vida y eso no está bien, tiene un impacto directo en nuestra salud, en nuestro cerebro, en nuestras hormonas y en nuestra piel. Este libro creo que llega en un momento clave, hacía mucha falta, en un momento donde empezar a cuidarse no es egoísmo, es supervivencia. Dicen que se cambia o por inspiración o por desesperación. Bueno, pues yo creo que a muchas mujeres ya van a comprar este libro ya por desesperación, les va a ayudar mucho. Así que gracias, Ana, por poner palabras a ese cansancio silencioso que muchas mujeres sentimos, pero que no sabíamos explicar. Tú le has puesto palabras maravillosas y bueno, y a quienes nos están escuchando, pues ya sabéis, os recomendamos muchísimo Estado Civil Cansada. No es solo un libro sobre el cansancio, como ya habréis visto, es casi un manual para vivir mejor, con más calma, en un mundo pues que nos exige demasiado. Y gracias a ti, Ana, por estar aquí en De Pie a Cabeza. Y gracias a ti, Ana, ha sido un placer, me ha encantado este ratito de conversación. Le dije un ratito, le dije, no, si son 45 minutitos por Zen, o sea, quiero decir que es online y te enteras desde tu casa, y aquí la llevo retenida casi hora y media, o sea que ya te suelto, ya te dejo tranquila. Gracias, y a todos los que estáis detrás de los micrófonos, pues acordaos que si le dejáis 5 estrellitas en la plataforma que estéis escuchando este episodio, pues ayudaréis a muchas mujeres y muchos hombres para que, escuchando a Ana, pues seguro que aprendan y cambien cosas de su vida. Un abrazo, gracias, Ana. Un placer. Hasta luego, adiós.